En este video les voy a explicar todo lo que hay que saber de la respiración celular. Les voy a platicar paso a paso los procesos que debe de realizar nuestra célula para poder obtener su tesoro más preciado, que es el ATP, de una manera muy sencilla y fácil de comprender. Así que sigue conmigo y no te pierdas este gran video. La respiración celular se realiza en 4 pasos: la glucólisis, el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria o también llamada cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa. Te voy a explicar en qué consiste cada uno de estos pasos. Para empezar, la glucólisis se lleva a cabo en el citosol de la célula y consiste en romper a la molécula de la glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico, o mejor conocido como piruvato, para después enviar estas 2 moléculas hacia la mitocondria rumbo al ciclo de Krebs. Pero ¿cómo pasa este proceso? Primero, a la glucosa una molécula de ATP le cede uno de sus fosfatos y esta pasa de ATP a ADP, o sea, adenosín difosfato. De tener 3 fosfatos, ahora solo tiene 2. Y esto ocurre gracias a la enzima hexoquinasa o a la glucoquinasa. Todas las células del cuerpo usan la hexoquinasa, con excepción de las células hepáticas y del páncreas, que usan la glucoquinasa. Este fosfato que recibe la glucosa la transforma en glucosa 6-fosfato y por medio de la enzima isomerasa se isomeriza, o sea que cambia su estructura interna y se transforma en fructosa 6-fosfato. A esta molécula llega otro ATP y la fosforila, o sea le regala un fosfato, y esto es gracias a la enzima fosfofructoquinasa 1, convirtiendo a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, porque ahora ya tiene 2 fosfatos. La fructosa 1,6-bifosfato se convierte por medio de una aldosa en 2 triosas fosfato, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído 3-fosfato, o mejor conocido como el pegal. Para poder seguir con la glucólisis necesitamos 2 gliceraldehídos, por lo que la dihidroxiacetona se isomeriza y se transforma en otro pegal. Ahora estas 2 moléculas van a seguir simultáneamente la misma ruta metabólica. Por medio de una deshidrogenasa, una molécula de NAD le roba 2 hidrógenos, convirtiendo al pegal en glicerato 1,3-bifosfato. En este paso también se forma la primera molécula de NADH. Después, por la fosfogliceratoquinasa, la molécula pierde un fosfato y se transforma en glicerato 3-fosfato, formándose también 2 moléculas de ATP. La enzima mutasa hace que el glicerato 3-fosfato ahora sea glicerato 2-fosfato, que a su vez la enlonasa la convierte en fosfoenol piruvato. Por medio de la piruvatoquinasa pierde un fosfato formando otros 2 ATP y quedando al final como 2 moléculas de piruvato. Como recuento final de la glucólisis tenemos la formación de 4 ATP, 2 NADH y 2 piruvatos, pero como la célula utilizó 2 ATP para realizar la glucólisis como vimos al principio, la ganancia neta de ATP son 2. Ahora los piruvatos pueden tomar 2 rutas metabólicas diferentes, dependiendo si hay o no oxígeno. En el caso de que no haya oxígeno, se irá por la ruta de la fermentación formando alcohol o ácido láctico, pero eso se los explicaré en otro video. Llegamos a la segunda fase de la respiración, el ciclo de Krebs, donde se realiza en la mitocondria, pero ¿en qué parte exactamente? En la matriz mitocondrial, ¿ok? Los 2 piruvatos entran a la matriz de la mitocondria junto con 6 moléculas de oxígeno. Si quieres saber cómo llegaron estas 6 moléculas de oxígeno, checa el video de respiración de este mismo canal. Ahora, el piruvato dentro de la mitocondria se encuentra con el oxalacetato, con el que se debe fusionar para que empiece el ciclo de Krebs. Pero para que esto ocurra, primero debe fusionarse con la coenzima A. Con esta fusión ocurre el primer desprendimiento de dióxido de carbono y la formación de otro NADH, formándose el acetilcoenzima A para empezar con el ciclo de Krebs. Ahora sí viene lo chido. La fusión del acetilcoenzima A con el oxalacetato más una molécula de agua forman el ácido cítrico, mejor conocido como citrato. El citrato se deshidrata formándose el ácido cis-aconítrico, para luego rehidratarse y formar el ácido isocítrico o el isocitrato. Esto se hace para un reacomodo estructural de la molécula, o sea, se isomeriza para que así se pueda seguir transformando. Al isocitrato llega otra molécula de NAD y le roba 2 hidrógenos, formándose otra molécula de NADH. Como se pueden dar cuenta, esta NAD le encanta robar hidrogeniones.
Esto hace que el isocitrato se descarboxile, formándose otra molécula de dióxido de carbono y transformándose en ácido alfa-cetoglutámico o alfa-cetoglutarato. Llega otra ladrona y le quita otros 2 hidrogeniones. Una molécula de agua la hidrata y se desprende el tercer dióxido de carbono, ocasionando que una molécula de ADP le robe un fosfato, formando el primer ATP del ciclo de Krebs. Todo esto hace que el alfa-cetoglutarato se convierta en ácido succínico o succinato. Al succinato, una molécula de FAT le quita 2 hidrogeniones, formando la primera molécula de FATH2. El objetivo principal del ciclo de Krebs es formar NADH y FATH2, porque se van a ocupar más adelante. Esta pérdida de hidrógenos hace que el succinato se transforme en ácido fumárico o también llamado fumarato. El fumarato se hidrata formando ácido málico o malato, que a su vez una NAD le quita 2 hidrógenos transformando al malato otra vez en oxalacetato y el ciclo empieza otra vez para el segundo piruvato. Así es, porque todo esto que acaba de pasar es para un solo piruvato. Así que ya conoces el famosísimo ciclo de Krebs. El conteo final de moléculas formadas en el ciclo de Krebs son: en la formación de piruvato a acetilcoenzima A se formaron 2 NADH. Y en el ciclo de Krebs, 6 NADH, 2 FATH2 y 2 ATPs. ¿Pero por qué el objetivo del ciclo de Krebs es formar NADH y FATH? Pues porque cada molécula de NADH equivale a 3 ATPs y la de FATH2 equivale a 2 ATPs, pero para eso se necesita el siguiente paso: la cadena respiratoria. Esta fase se realiza en la membrana interna de la mitocondria y en las crestas mitocondriales. Para tener una noción exacta de dónde estamos, esta es la mitocondria y nosotros estamos aquí, entre la matriz mitocondrial, donde se hizo el ciclo de Krebs, por lo que todas las moléculas formadas están ahí, y entre el espacio intermembrana. Los componentes de la membrana interna de la mitocondria son sistema 1, 2 y 3, coenzima Q, citocromo C y la ATP sintetasa. Como te puedes dar cuenta, se parece mucho a la membrana del tilacoide. La cadena transportadora de electrones empieza con la molécula de NADH. Esta entra en contacto con el sistema 1 y le cede 2 electrones. Estos electrones cargan negativamente al sistema 1 y se van a la coenzima Q, ocasionando que 2 hidrógenos, al ser positivos, se sientan atraídos por el sistema 1 y atraviesen por ahí la membrana interna de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Luego, la coenzima Q transporta los electrones hacia el sistema 2, que hace que se vuelva a cargar de energía negativa metiendo otros 2 hidrógenos. Los electrones pasan al citocromo C para ser transportados hacia el sistema 3, donde lo cargan negativamente y hace que pasen 2 hidrógenos más. El hecho de que estos electrones se queden ahí ocasionaría que más hidrógenos pasen sin control, por lo que en este caso media molécula de oxígeno y 2 hidrógenos son atraídos hacia ellos, formando así una molécula de agua. Es hasta este punto donde interviene el oxígeno que respiramos. Pero bueno, ¿para qué necesita la mitocondria sacar hidrógenos de la matriz hacia el espacio intermembrana? Pues para poder usar la bomba ATP sintetasa. Y es aquí donde comienza el último paso de la respiración celular, la fosforilación oxidativa. La ATP sintetasa funciona con 2 hidrógenos. Estos, al pasar por ahí, regresan a la matriz mitocondrial y cargan de energía a la ATP sintetasa y hace que fosforile al ADP, convirtiéndolo en ATP. Lo mismo pasa con los otros 2 pares de hidrógenos, que son como moneditas para cargar la máquina de ATP. En total, se formaron 3 moléculas de ATP por una molécula de NADH, y es por eso que una molécula de NADH equivale a 3 ATP. ¿Pero por qué la molécula de FATH2 equivale a solo 2 ATPs? Bueno, pues porque la FATH2 empieza desde el sistema 2, logrando meter solo 2 pares de hidrógenos, formando así solo 2 moléculas de ATP. Y esto ocurre por cada molécula de NADH y FATH2 que se forman tanto en la glucólisis como en el ciclo de Krebs. Para finalizar, haremos un conteo final de las moléculas formadas en la respiración celular. En la glucólisis se formaron 2 ATPs y 2 NADH, que al pasar por la cadena transportadora de electrones se convierten en 6 ATPs. Ojo aquí,
Si en lugar del NADH se forma un FADH2, entonces se formarán 4 ATPs. Por eso pongo que el total puede variar si son 6 o 4. Ahora, en la transformación de piruvato a acetilcoenzima A se formaron 2 NADH, que al pasar por el transporte de electrones se convierten en 6 ATPs. Y en el ciclo de Krebs se formaron 2 ATPs, 6 NADH, que se convierten en 18 ATPs, y 2 FADH2, que se convierten en 4 ATPs, dando un gran total de 38 ATPs como resultado final de la respiración celular, o 36 dependiendo de qué molécula interviene en la glucólisis. Con esto termino el video. Lo traté de hacer lo más breve posible, pero sí es algo complejo de explicar. Espero me haya dado a entender y que te haya servido para tu repaso de examen, su tarea o por simple conocimiento. Si fue así, deja tu me gusta y suscríbete. Cuídense mucho.